Si se recortan de un mapa esos dos continentes y se juntan las figuras, como si se tratase de un rompecabezas, las líneas de la costa atlántica de los dos encajan casi de manera perfecta. Francis Bacon, 1561-1626. Yo soy Citlali y esto es Ciencia y Vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se llegó a la conclusión de que la masa continental estaba unida en un solo continente? El naturalista francés Georges Leclerc de Buffon en 1766 propuso el problema de tratar la distribución geográfica de los mamíferos. La hipótesis de que Sudamérica y África estaban unidas en un solo continente. Luego este se fragmentó en dos por las aguas del Atlántico. El libro La creación y sus misterios develados de Antonio Snyder mostró por primera vez un mapa en donde se veía unida Sudamérica, África y América en un solo continente. Solo que creyó que la partición de ese continente único que originó a los continentes actuales fue causada por el diluvio universal. Osmond Fisher, físico inglés de 1882, amplió una hipótesis propuesta 3 años antes por George Darwin. Según esta, la Luna se había desprendido de la Tierra después de que ésta se formara. Fisher propuso que la cuenca del Océano Pacífico era la cicatriz dejada por este acontecimiento y que los continentes terrestres serían fragmentados del resto de la corteza que quedó en la Tierra. Alfred Wegener, meteorólogo alemán de 1911, fue el primero en reunir pruebas fisiogeográficas que justificaran la idea de que las masas terrestres, hoy disyuntas, formaban en el pasado una única masa continental que denominó Pangea, a la cual también se conoce en la actualidad como continente de Wegener. Estaba impresionado de cómo le pareció improbable a tantos otros la idea del movimiento de los continentes. En 1915, él publicó su libro El origen de los continentes y océanos, donde propone que la Pangea se habría partido durante la era mesozoica y sus fragmentos empezaron a moverse y dispersarse. Llamó a ese movimiento desplazamiento horizontal de los continentes. Sin embargo, su hipótesis fue rechazada por varios críticos, los cuales debilitaron a Wegener. A la edad de 50 años murió en los hielos de Groenlandia, y de él se dijo que su propia teoría lo había enceguecido al grado de no poder vislumbrar más la verdad. Después de su muerte, Alexander Dutoit y Arthur Holmes defendieron su hipótesis de la deriva. Dutoit regrupó el supercontinente en base a sus conocimientos de geología en el geosinclinal de Sanfrau. Holmes, después de haber revisado las evidencias anteriores y de otros investigadores, propuso un mecanismo para explicar el transporte de bloques generados a partir de la Pangea. La existencia de corrientes de convección del interior del manto de la Tierra que hacen que la placa continental se rompa, los fragmentos resultados son transportados uno lejos del otro y en el área surgida aparecerá un fondo oceánico nuevo. Pruebas litológicas a favor de la deriva continental. Se refiere a la distribución de depósitos de tilitos permocarboníferos, o sea, sedimentos de origen glaciar encontrados en Sudamérica, África, Australia e India peninsular, que indican que en esas áreas ocurrió una glaciación. Wegener ya había notado que si al reunir los continentes en una sola masa se ponía un polo en Sudáfrica, entonces las regiones que habían pasado por la glaciación permocarbonífera se ubicarían alrededor de ese polo. De acuerdo con Clark Jr., en 1973, la distribución de climas no puede compararse con la actual, a no ser que pongamos un movimiento relativo de los continentes. Donde sea que pongamos los polos antiguos, siempre tendremos una región que estuvo sujeta a la glaciación situada bajo ciertas latitudes. La teoría de la deriva continental inicialmente fue fundamentada en las semejanzas fisiogeográficas entre las líneas costeras de América del Sur y África. No obstante, fue la evidencia paleontológica la que dio sentido a la teoría propuesta por Wegener. Gracias al estudio de la distribución geográfica de los fósiles, como la existencia de reptiles mesosáuridos en Paraná, Brasil, y del carú en Sudáfrica, estos eran reptiles acuáticos que no han sido encontrados en otras partes del mundo.
Además encontraron moluscos bivalvos de la misma especie en la cuenca de Paraná y en la cuenca del Caro, lo que nos dice que ambas cuencas debieron estar próximas anteriores a la deriva. El supercontinente Pangea duró probablemente hasta el Jurásico Medio. Esa placa se fragmentó en dos porciones que se les dio el nombre de Laurasia y Gondwana. Luego, a partir de la hendidura de Gondwana, se originó la India y separó también Sudamérica de la Antártida. Después se separó Sudamérica de África, originando el Atlántico Sur, y finalmente Australia se separó de la Antártida. Aquí tenemos una muestra de la posición actual de los continentes y de las cuencas oceánicas. Esta reconstrucción fue la original. Muchos detalles se han modificado al precisarse ciertas dataciones. Si estás interesado en reconstrucciones paleogeográficas acerca de la fragmentación de la Pangea, la deriva de los continentes de las obras de Christopher Scott son un excelente punto de partida. Este tema es muy importante en la biología, ya que está íntimamente relacionado con la evolución y distribución de las especies. Si te surgió alguna duda, no dudes en comentarlo. Y si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.